Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Expedientes CHB Noticias. En esta oportunidad veremos una serie de reportajes que dan cuenta del brutal asesinato del empresario Alejandro Correa, hecho ocurrido en el 18 de mayo del 2020 en la comuna de Concón. Veremos la secuencia de hechos que dan cuenta de la planificación y posterior formalización de los 3 imputados del sicariato que dio muerte al empresario en el antejardín de su casa. Además, analizaremos con expertos el modus operandi de los responsables de este homicidio y conoceremos también el testimonio de la hija de Alejandro Correa, que espera justicia a 2 años de la muerte del asesinato de su padre. Así comienza Expedientes CHB Noticias. Para comenzar, revisaremos la primera nota emitida en mayo del 2020 por el equipo de Chilevisión Noticias, en donde le contábamos de la detención y formalización del sicario Víctor Gutiérrez por el homicidio del empresario Alejandro Correa. Esto ocurrido en la comuna de Concón. Un crimen cometido de día y con un arma de fuego, en el que el sicario reconoció de hecho a la Policía de Investigaciones que él lo habría realizado por encargo. Recordaremos también la declaración de la hija de la víctima. Tan sorpresivo como violento. Así se podría calificar el crimen del empresario inmobiliario de Concón, Alejandro Correa. Sorpresivo porque se perpetró a plena luz del día y en el frontis de su propia casa. Pero a la vez violento, pues fue ejecutado a sangre fría por un sujeto que le disparó en la cabeza a corta distancia, dejándolo con heridas que terminaron costándole la vida. Tal como lo describen los pocos testigos del hecho. Una persona hizo unos disparos ahí en la esquina y salió corriendo hacia acá, y justo en esta esquina lo pasó buscando otro vehículo. Llamó a un vehículo, lo pasó buscando en esta esquina y salió hacia allá. Un desenlace que golpeó duro a toda su familia, no tan solo por los crudos detalles que han quedado al descubierto con el paso de las horas, sino que también por el contexto, en medio de una pandemia que les ha impedido despedirlo como quisieran. Como familia es una situación totalmente inesperada, sorprendida, estamos en un estado totalmente de shock. Mi padre era un hombre sencillo, tranquilo, generoso, de familia, que fue brutalmente asesinado a las afueras de su casa. El dolor es tal para su hija que prefiere no especular con los conflictos y amenazas de muerte que recibió su padre por parte de personas que se habían tomado un terreno de su propiedad en Quilpué. Hemos escuchado esas versiones, son parte de la investigación, pero no tenemos ninguna información. Y si bien ya nada les podrá entregar consuelo, al menos los avances de la investigación para dar con los responsables les dan algo de tranquilidad. Tal como lo reconoció el mismo intendente regional de Valparaíso, quien era cercano a la familia de la víctima. Esperamos todo por la tranquilidad, primero de la familia, que podamos tener a él o los autores materiales, intelectuales, cómplices e encubridores, donde vamos a pedir las mayores penas. Para ello fue clave la evidencia recopilada por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para dar con un vehículo involucrado y su conductor. Cámaras de seguridad municipales, cámaras de seguridad privadas, que nos permitieron en primera instancia posicionar vehículos en el lugar y personas. Lo que facilitó la posterior identificación del presunto autor de los disparos. Este sujeto de nacionalidad colombiana que quedó en prisión preventiva, imputado por el delito de homicidio calificado. Planificó de forma previa tanto lo que significa la ubicación de su víctima, el conocimiento del lugar en donde éste vivía. Pero además, tras su detención surgió un nuevo antecedente luego que el propio imputado reconociera cometer el crimen por encargo. Reconocería en este minuto haber recibido un pago por la realización de este delito. Lo que abre una nueva arista judicial para ahora intentar dar con los autores intelectuales de este violento homicidio. Bien, y en julio del año 2020 la justicia dejó en libertad a este sicario Víctor Gutiérrez y a su pareja Melissa Palma, ambos autores del crimen del empresario Alejandro Correa en Concón. Tras este fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la familia de la víctima buscó en este caso dar con el autor intelectual. 120 días han transcurrido luego que el empresario Alejandro Correa fuese asesinado por un sicario en la puerta de su casa en Concón. Han sido 2 meses muy difíciles y muy dolorosos para nuestra familia y para todos aquellos quienes nos acompañan en este duelo.
Duelo para esta familia que ha ido de la mano con la incansable búsqueda de justicia y conocer realmente quién pudo haber contratado al colombiano Víctor Gutiérrez Londoño, alias El Parce, que actualmente está en prisión preventiva, algo que también la Brigada de Homicidios y el Ministerio Público intentan dilucidar. Llegaron a la avenida Montemar con Los Pellines, se queda estacionado Los Pellines a un costado de un condominio de edificios, detrás de unos vehículos. El Parce se bajó del automóvil, cruzó un balcón central, llegó a una casa roja que está ubicada en la esquina. Observé desde donde estaba que el Parce tocó para ver si había alguien, pero volvió y me dijo que no estaba el dueño de casa. Aquí el relato es de Claudio Riveros, conductor del colectivo a quien el Parce habría cancelado 100.000 pesos por llevarlo a ejecutar a la víctima al sector de Bosques de Montemar. Si bien en un primer momento prestó declaración solo como testigo, fue detenido y formalizado al conocerse que incluso le habría conseguido el arma homicida, un revólver Arminius calibre 38. Tras realizar todo el análisis de la evidencia levantada por los detectives en el sitio de suceso, se logró establecer obviamente su vinculación con el delito. Le formalizó investigación como cómplice del homicidio simple que terminó con la vida de Alejandro Correa. Se le agregaron además otros 2 delitos relacionados con el arma de fuego utilizada directamente para darle muerte a Alejandro Correa, que involucra la tenencia y porte ilegal del arma de fuego. Melissa Palma, pareja del autor material, también fue detenida formalizada, pero por homicidio calificado. En relación con la participación de cada uno de los imputados y que dice relación con la cooperación que cada uno de ellos prestó en la ejecución del hecho, sea de forma previa, sea de forma coetánea o de forma posterior a la muerte de Alejandro Correa. El juez de garantía estimó no dar lugar a la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público. Ambos quedaron en libertad, por ello será la Corte de Apelaciones de Valparaíso la que finalmente deberá resolver al respecto. Porque todavía nos queda un camino por recorrer, que es encontrar a los asesinos o a el asesino intelectual. Porque como sociedad necesitamos conocer la verdad y como familia nos puede ayudar un poco en encontrar calma y tranquilidad. Un conflicto por el desalojo de un terreno de su propiedad en el sector de Quidora y Atacama en Quilpué y que tenía fines inmobiliarios es una de las hipótesis que se baraja con más fuerza como móvil del crimen de Alejandro Correa. Ya se ha detenido a bandas de delincuentes, incluso, al parecer, esto ya es más subjetivo, vinculadas al narcotráfico que están dedicadas a ocupar ilegalmente, a tomarse estos terrenos, los dividen y los venden. Sin embargo, los nuevos antecedentes del caso permanecen en total reserva. Bien, en agosto del año 2020 y luego de 3 meses de investigación, la PDI detuvo al presunto autor intelectual del asesinato del empresario viñamarino Alejandro Correa. El detenido también era un empresario de la zona. Sobre él pesó una denuncia de apropiación ilegal de terrenos en Quilpué, estos terrenos de propiedad de la víctima. A 3 meses del asesinato de Alejandro Correa, este martes la Policía de Investigaciones finalmente dio con el paradero de quien, según la Fiscalía, sería el autor intelectual del crimen del empresario conconino. Hemos detenido a quien resulta ser hasta el momento el autor intelectual de estos hechos. Logró la detención de Renato López Fuentes, a quien el día de mañana se le formalizarán cargos como autor del homicidio calificado de Alejandro Correa, ocurrido el pasado 18 de mayo en la comuna de Concón. Renato Antonio López Fuentes, también empresario de la zona, habría contratado los servicios del sicario Víctor Gutiérrez, conocido también como El Parce, por un pago de 5 millones de pesos. Este concretó el crimen en la puerta de la casa de la familia Correa en Concón, vínculo que habría sido comprobado por la policía. Era una persona que tenía vínculos con el autor del crimen. Se hace una investigación muy acuciosa, con muchos elementos y evidencia que permiten que tienen una relación de contacto. Y es que semanas antes del crimen, Alejandro Correa había recibido amenazas tras iniciar una acción judicial en contra de quienes se habían tomado uno de sus terrenos en Quilpué, algo que quedó expresado en esta denuncia del 28 de agosto de 2019, sindicando como principal responsable a la empresa Rellenos R&A S.p.A., de propiedad del ahora detenido por su presunta participación en el hecho.
esta forma de crimen de un sicario necesariamente tiene el financiamiento de otra y de una tercera persona, que está dada por las vinculaciones, como ustedes han preguntado, incluso al terreno ubicado en Quilpué. Las últimas diligencias traen algo de tranquilidad a la familia, tal como lo expresó una de sus hijas hace algunas semanas cuando el caso comenzó a aclararse. Como sociedad necesitamos conocer la verdad y como familia nos puede ayudar un poco en encontrar calma y tranquilidad. Con esto ya son 4 los detenidos por el crimen ocurrido el 18 de mayo pasado. Ahora López deberá permanecer retenido a la espera de su control de detención y posterior formalización, la que se realizará este miércoles en Viña del Mar. Bien, y a propósito de eso, de hecho, ahora vamos a revisar la formalización del presunto autor intelectual del crimen del empresario Alejandro Correa. Este era otro empresario que tenía litigios por unos terrenos con la víctima y que, según la Fiscalía, le habría pagado una millonaria suma a un sicario de nacionalidad colombiana para que éste le disparara al empresario. Con el bosque de Montemar 295, no sé si se ve, magistrado. Este documento, expuesto por el fiscal de la causa y que tiene la dirección y nombre de Alejandro Correa, fue encontrado en el celular de Víctor Gutiérrez, el colombiano que asesinó al empresario. Peritajes encargados por el Ministerio Público indican que fue escrito por Renato López, el mismo que escribió estos cheques para retirar dinero de su propia cuenta corriente días antes del crimen y quien tenía un litigio por tierras en el primer juzgado civil de Quilpué con el empresario muerto. La Fiscalía sostiene que López sacó el dinero para pagarle al sicario que el 18 de mayo disparó a Correa en la puerta de su propio domicilio en Concón. 2 cobros, uno por 4 millones el 21 de abril y otro por 6 millones el 27 del mismo mes, con cheques que escribió López y que tienen la misma letra de este documento, asegura el fiscal. Incluso la hoja con el logo de esta casa de estudios habría sido sacada de una agenda que la PDI encontró en la casa de López y que pertenecería a su hija, alumna de esta universidad. Que reveló efectivamente que la información necesaria para que Gutiérrez llegara hasta Alejandro Correa fue escrita de puño y letra por Renato López. Según antecedentes expuestos por el fiscal, días antes del crimen, el abogado de López había propuesto al abogado de Correa la compra de una parte del terreno en litigio, en el que ya existía una toma ilegal. Toma que, según el fiscal, pudo ser incluso intencionada para congelar el juicio civil pendiente y por la cual Correa puso una denuncia ante la Fiscalía de Quilpué 4 días antes de ser asesinado. Finalmente determinar que Renato López, a juicio del Ministerio Público, es la persona que estuvo en todo momento y está detrás precisamente de la muerte de Alejandro Correa. El Ministerio Público ha sostenido la tesis del crimen por encargo y ha reunido una serie de antecedentes que en su conjunto permiten hoy la formalización de Renato López. Entre ellos están la georreferenciación de los celulares que sitúan a López y al sicario en el mismo sitio horas después del crimen. Como se da por establecido los fundamentos señalados por parte de mi colega fiscal, que mi representado se juntó para pagarle. Eso fue lo que se afirmó. ¿En base a qué? Todavía no sé, porque no hay ningún antecedente que dé cuenta de aquello. Sí se realizó el pago de Renato López a Víctor Gutiérrez en un monto que no estamos en condiciones de precisar, pero que sí es de varios millones de pesos. Desde el punto de vista de la familia es que aparece una investigación bastante seria, bien profesional por parte de la policía, una buena conducción de la investigación por parte del Ministerio Público. Así que desde ese punto de vista se produce tranquilidad al sentir que esta parte que faltaba por esclarecer va muy bien encaminada. Al mismo tiempo, existen escuchas telefónicas en las que López pide ayuda a un tercero, quien supuestamente puede interceder ante los jueces para sacar a Gutiérrez de la cárcel. Según la PDI, López y Gutiérrez tenían una relación de confianza. Sí, bueno, él había efectuado algunos trabajos para Renato López en tanto de sus negocios. Y obviamente a posterior, cuando él necesita ejecutar este trabajo, confía en él para realizarlo. El empresario Renato López se dedica al rubro de la extracción de áridos y estuvo vinculado a una causa por tráfico de drogas, aunque actualmente no registra causas pendientes. Quedó en prisión preventiva en la cárcel de Valparaíso. La pareja del sicario, Melissa Palma, quien en su celular guardaba esta foto. Aquí hay un abanico de billetes. ¿Sí? Ese abanico de billetes es la foto que se tomó Melissa con el dinero el 18 de mayo después
de ocurrido el homicidio. Permanece en prisión preventiva como cómplice de homicidio calificado. En la misma cárcel están por ahora Víctor Gutiérrez, como autor material del homicidio calificado, y Claudio Riveros, quien conducía el taxi el día del ataque y quien enfrenta cargos como cómplice del mismo delito, además de porte ilegal de armas de fuego y receptación. El plazo para investigar se definirá la próxima semana. Bueno, y para conocer detalles de este caso y del sicariato en Chile, vamos a tomar contacto con el ex detective de la Policía de Investigaciones, Cristian Javar. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Cristian, bueno, preguntarte en primer caso, ¿cómo podríamos definir el modus de operar de un sicario para realizar un homicidio por encargo en Chile? ¿Qué tipo de estrategias utilizan, por ejemplo, frente a los casos que hemos visto acá en nuestro país? Sí, bueno, hemos visto que ha subido, ¿verdad?, el sicariato en nuestro país potencialmente. Hay un informe realizado por la Policía de Investigaciones, incluso por el Ministerio Público, la Fiscalía, donde habla el aumento que ha tenido el crimen por encargo o por algún tipo de recompensa o promesa para que una persona contrate a otra para realizar un homicidio. Lo vimos en el caso de este empresario de Concón, ¿verdad?, donde una persona contrata a un tercero, hay un seguimiento, hay un estudio, una planificación para cometer este cruel, ¿verdad?, y cobarde asesinato a este empresario y a otras personas que también hemos visto a lo largo de nuestro país. En este caso, y de hecho también pensando en lo que comentábamos respecto del crimen del empresario Alejandro Correa, los sicarios, que en este caso también son extranjeros en algunos casos, ¿tienen algún temor o alguna privación, por ejemplo, para cometer este tipo de delitos? Y lo otro también, pensando en las situaciones que han ocurrido, ¿en qué sectores del país podría ser más frecuente ver estos tipos de crímenes? Bueno, hemos visto que este delito en particular, ¿verdad?, no tiene una georreferenciación definida a lo largo del territorio nacional. Lo hemos visto en el sur o en el norte de nuestro país. Vimos en el norte hace poco tiempo atrás el secuestro y asesinato también de un empresario por una organización criminal, una banda conocida, ¿verdad?, como el Tren de Aragua, que ya está operando en nuestro país, está operando en el norte de Chile, y claramente ellos quieren solicitar dinero por el secuestro y posteriormente hablan con la familia que no van a realizar este sicariato si la familia, ¿verdad?, entrega esta cierta cantidad de dinero. También hemos visto hace días atrás que la Policía de Investigaciones desarticuló una banda especializada en el delito de secuestro que operaba en Santiago, donde fueron 12 personas detenidas, 12 extranjeros que retenían a las personas por más de 30 horas. O sea, tenían un lugar especializado, tenían un lugar de cautiverio donde secuestraban a microempresarios y a las familias se les pedía no solamente dinero, sino que artefactos u objetos, ¿verdad?, tecnológicos para poder liberar a esta persona. Entonces, y otros casos hemos visto donde sí se ha perpetrado el homicidio contratado por un tercero. Lo que pasó con el empresario Alejandro Correa va a quedar como, digamos, jurisprudencia procesal, ya que el autor material también fue condenado como autor de homicidio calificado, lo cual no había ocurrido en nuestro país, y eso habla de que la ley también está siendo modificada para estos nuevos tipos de delitos y nuevos tipos de delincuentes. De hecho, Cristian, respecto de eso mismo, entendiendo que obviamente los crímenes son distintos unos con otros, pero ¿qué crees tú que podría suceder en este caso con la descripción del perfil de una persona? ¿Qué motivación puede tener esta persona que contrata a un sicario para realizar un homicidio? ¿Cuál es la motivación o qué perfil puede tener una persona que contrata a alguien para matar a una persona? Sí, bueno, claramente estamos hablando, ¿verdad?, que tienen que ser analizados a través por ya sea un experto, un perito psicológico que pueda hablar de una psicopatía, pero claramente estamos hablando de una mente, ¿verdad?, psicópata que no le interesa la vida humana y que contrata, que no tiene la valentía para él cometer este homicidio, sino que contrata a un tercero para poder realizar este homicidio. Recordemos casos, ¿verdad?, en otros países, los sicarios, ¿verdad?, por ejemplo, del cartel de Medellín, de Pablo Escobar, que eran muy, pero muy violentos y sanguinarios. Hemos visto también en nuestro país que hay tentáculos de células del cartel de Sinaloa, del cartel de Juárez Nueva Generación, del cartel de Jalisco Nueva Generación, que también actúan de esta misma forma. Por eso es un delito que no habíamos visto hace 5 o 6 años atrás, y hay
la Policía de Investigaciones tiene unidades especializadas en cuanto al delito de secuestro y cuanto al delito de sicariato, como es la VIPE, ¿verdad?, que viajan por todo Chile estos funcionarios cuando ocurre un delito de esta magnitud. Cristian, lo otro, preguntarte en este caso, en el caso del empresario Alejandro Correa, ¿cuál fue el método utilizado por la Policía de Investigaciones para finalmente lograr la detención de los responsables, tanto los autores materiales como también el autor intelectual de este crimen? Bueno, la investigación que fue llevada por el fiscal Kramer, ¿verdad?, acá en la región, hubieron intervenciones telefónicas, hubieron seguimiento. Una vez que se perpetua este crimen, ya se sabía que no era un crimen, digamos, de un delincuente común, que sí había habido una planificación y que claramente había un motivo. El motivo era, ¿verdad?, esta disputa por unos terrenos de este empresario que tenía en una localidad acá cercana a la quinta región, y ahí empieza una disputa por terreno. Y claramente al momento que se comete este homicidio, la familia ya tenía algunos nombres y algunos sospechosos que pudieron entregar a la policía. Eso fue vital para comenzar esta investigación, comenzar con estas interceptaciones telefónicas, ¿verdad?, para poder dar con los responsables. Así dieron con el autor material, el autor intelectual y las personas que acompañaban, ¿verdad?, a realizar este delito. La persona que manejó el auto, más la acompañante mujer, pareja de este autor material del disparo, de los dos disparos, ¿verdad?, que recibió este empresario y que fueron hace poco tiempo atrás condenados. Claramente acá también hay que señalar la planificación, el seguimiento. Ellos pasaron varias veces por el domicilio de este empresario, hicieron un estudio de seguridad, hicieron un análisis de cómo se iba a perpetrar el delito, y claramente esas son agravantes. La planificación es un agravante que obviamente al momento de la condena esto puede llevar a una pena superior. Cristian, pese a que finalmente tuvo un resultado positivo esta investigación, el sicario Víctor Gutiérrez estuvo prófugo más de un año. ¿Qué crees tú que pasó en este caso? ¿Hubo alguna falencia por parte del proceso investigativo? Y por otra parte, ¿hoy en día existen, por ejemplo, más herramientas desde la policía para poder actuar frente a este tipo de crímenes? Sí, efectivamente, como tú bien lo señalas, la policía en estos momentos cuenta con mayores herramientas, y si bien obviamente cuando la persona ya tienes identificado o individualizado al autor material y no solamente a todos los que pueden haber participado en la planificación de un homicidio, claramente, ¿verdad?, las personas ya saben que están siendo seguidos por la policía, que su captura es inminente, tratan de salir del territorio nacional, se hacen estas alertas, ¿verdad?, a Interpol, en aeropuertos, en pasos habilitados. También se refuerzan los pasos no habilitados por la policía, ya sea por la Policía de Investigación y Carabineros. Recordemos que las órdenes de aprehensión de una persona emitidas por un tribunal de la República son a nivel nacional, incluso llegando a ellas también a nivel internacional, con estas alertas rojas realizadas a Interpol. Entonces, claramente, al momento de saber que su captura era inminente, tratan de evadir la acción judicial, pero ya cuando, con todos estos antecedentes que ya se manejaba en la carpeta investigativa, como eran estas intervenciones telefónicas, fue más fácil dar con ellos. Cristian, bueno, muchas gracias por conversar con nosotros. Cristian Jávar, ex detective de la Policía de Investigaciones, un saludo afectuoso y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, nosotros vamos a una pausa y luego seguimos con más expedientes de Chilevisión Noticias. Bueno, volvemos con más expedientes CHB Noticias, donde estamos revisando una serie de reportajes que dan cuenta del crimen del empresario Alejandro Correa, ocurrido en mayo del 2020, quien fue brutalmente asesinado en el antejardín de su casa en Concón. Un caso de sicariato donde el autor material estuvo confeso por largo tiempo y la Fiscalía tuvo el desafío de demostrar con pruebas que alguien pagó para mandar a matar al empresario. ¿Qué pasó en este caso? Lo revisamos en el reportaje de Marta Escalona. Mi papá era un hombre bueno, un hombre de familia, un hombre generoso. Conocerse a sí mismo ya es un desafío. Creo que mucha gente va pasando la vida y yo voy a hablar por mí. Hasta un momento determinado, a mí lo único que me interesaba era mi negocio,
Yo dirigía comercial, me iba bien. Y sí, ¿por qué estás mirando más hacia adentro? Mi señora me decía, voy a meditar. Y sí, ¿por qué meditar? Bueno. Han sido 20 meses muy dolorosos, de mucha incertidumbre, de mucha nostalgia, de mucha extrañeza. A Alejandro Correa le dispararon el 18 de mayo de 2020, justo en la puerta de su casa en Bosques de Montemar, en Concón. 2 días más tarde, la policía detuvo a este hombre colombiano que disparó a sangre fría en contra del ingeniero y le causó la muerte con 2 certeros impactos de bala. Pero, ¿qué motivaciones tendría para asesinar a Alejandro Correa? Al quedar en prisión preventiva, Gutiérrez Londoño declaró que Renato López le había pagado para matar al empresario, o sea, que había actuado como sicario. Hoy, ambos están formalizados por el homicidio. ¿Podrá la Fiscalía demostrar ante el tribunal que es López quien está detrás de este crimen? Para ello, se necesita mucho más que solo el testimonio del sicario, dice el exfiscal Carlos Gajardo, quien logró que condenaran en 2011 a María del Pilar Pérez como autora intelectual de los 3 homicidios que materializó Mario Ruz en Providencia. Se condena a la acusada María del Pilar Pérez López a la pena de presidio perpetuo calificado, José Mario Ruz Rodríguez a la pena de presidio perpetuo calificado. Lo que prima en este tipo de homicidios es la prueba denominada circunstancial o inductiva, ¿no? Es decir, antecedentes que van permitiéndole al tribunal construir un relato donde no quede espacio a la duda para que exista una hipótesis alternativa de cómo ocurrieron los hechos. Un claro ejemplo de ello es el caso de Viviana Heger, pese a que el imputado declaró haber actuado como sicario, asegurando que el esposo de la víctima le había pagado por el homicidio. El fiscal a cargo de la investigación, Naín Lamas, no logró convencer al tribunal y Jaime Anguita fue absuelto. En el caso de Viviana Heger, efectivamente la Fiscalía sostuvo la tesis semejante, es decir, que aquí había un crimen por encargo, pero llegaba el momento de probar esto en tribunal y ese intento fracasó, no pudo justificar adecuadamente y probar, por lo tanto, la participación en él del autor intelectual. Son efectivamente estos casos complejos de resolver, se requiere una investigación acuciosa y, por cierto, una buena litigación también ante los tribunales. Siguiendo la línea de Carlos Gajardo, en el caso del crimen de Alejandro Correa, el desafío del Ministerio Público está en establecer las motivaciones del crimen como una vía para demostrar junto a otros antecedentes quién está detrás de su planificación y sustentar la tesis con pruebas contundentes. Ahí está el nombre de Alejandro, está el apellido Correa. Vuelvo, Alejandro y Correa, su señoría, cuando López le dijo a Cáceres, no tengo ni idea dónde vive. Vuelvo, esta es un plano general, señoría, del mismo, con el Bosques de Montemar 1295. El cheque por 6 millones, 27 de abril, se los paga él mismo, en efectivo. Sí. El otro cheque, 4 millones, 21 de abril, se los paga él en efectivo. Y usted, su señoría, se podrá ir dando cuenta de, tal vez ya sin ser perito, de las semejanzas que tienen precisamente vocales, consonantes y números entre estos documentos y precisamente la nota manuscrita. En quién tenía interés efectivo en que este crimen se provocara. Y efectuando esa revisión, el hecho de que una persona de otra nacionalidad, sin ningún vínculo con el señor Correa, hubiera cometido este delito, por cierto, da señales y antecedentes poderosos de un crimen por encargo. Y cuando se sigue esa línea investigativa, necesariamente se va a llegar probablemente a la presunción de responsabilidad del autor intelectual, por cuanto es quien tenía interés en esta muerte. Hasta ahora, la tesis de la Fiscalía es que la disputa por estos terrenos en Quilpué habría gatillado en López la idea del crimen. Esto se sustenta, entre otros antecedentes, en que justo antes de su muerte, la causa civil por la disputa del terreno se suspende y surge al mismo tiempo esta repentina toma ilegal. Estaba intentando tratar de llegar a un arreglo o a un acuerdo respecto del litigio civil. Curiosamente, su señoría, esta suspensión se da en el momento en que fallece Alejandro Correa. Curiosamente, esta ocupación ilegal se da 4 días antes de la muerte de él.
Y estos antecedentes, su señoría, revelan precisamente la vinculación que existe entre ambos hechos. Alejandro Correa denuncia la ocupación ilegal justo 4 días antes de su muerte, pero la defensa de López argumenta que este tenía verdaderas intenciones de comprar parte del terreno de Correa, pagando para tales efectos la suma de 50 millones de pesos por hectárea. ¿Qué fue lo que ocurrió? Estaban analizando la posibilidad de la conveniencia en torno a aceptar dicha propuesta. Por lo tanto, en este caso, para mi representado resultaba de todo importante, desde esta perspectiva, era importante que no falleciera el señor Correa. Pero en una investigación paralela a la del homicidio, la Fiscalía apunta a la posibilidad de que Renato López esté detrás de esta toma. Luis Alarcón, quien lideró en terreno la usurpación, asegura que no, aunque la Fiscalía tiene al menos 10 escuchas telefónicas suyas con Renato López. Nada, eso lo hablan desde la ignorancia y para nada. Pero Renato López tiene una particular historia con la justicia. Aunque entre 2003 y 2004 tuvo 2 condenas por tráfico de drogas que no se registran en el sistema, la Fiscalía lo ha llevado fallidamente otras 2 veces a juicio por el mismo delito, pero sin lograr que lo condenen. En ambas ocasiones el tribunal ha declarado que la prueba fue obtenida de manera ilícita, argumentando que Carabineros no contaba con autorización para revisar el vehículo, y así López ha sido absuelto en los 2 últimos juicios, pese a que se ha hallado la droga en su poder. Además de los procesos judiciales por droga de los que se ha librado por errores en los procedimientos, Renato López ha estado en la mira de la Fiscalía por la desaparición de su esposa, Rosa Huerta, de quien no se sabe desde el 29 de diciembre de 2009. López fue el último que la vio con vida. La familia de la joven asegura que nunca entregó respuestas creíbles. Dijo, oiga, ¿sabe qué me dijo? La Rosa desapareció. Y yo le dije, y estaba con la niña chica al lado de él. Y yo le dije, ¿cómo que la Rosa desapareció? Sí, pues me dijo, la Rosa no está en ninguna parte. Pero la Rosa estaba contigo, le dije yo. No, me dijo, yo no la he visto. De ese día empezó el calvario para mí, nunca más supe de mi hija. Vino a decir, chuta, encontraron a la Rosa, en vez de él saber de tener una respuesta, era su marido. Aún estaban casados, tenían una hija, aunque estuviese en proceso de separación, había una hija en común. Por voluntad propia no se fue. ¿Sabe por qué? Porque mi hija adoraba a su bebé, a su hija. Ella adoraba a su hija. Ella no se desaparecía ni un momento si no la estaba llamando. López nunca fue formalizado y la Fiscalía archivó el caso sin resultados. Pero la desaparición de Rosa Huerta nuevamente está siendo investigada. Esta vez gracias a una querella en contra de Renato López que surge en 2020, luego de la imputación por el homicidio de Alejandro Correa. Este lunes 28 de febrero, López deberá enfrentar la primera jornada de juicio oral en su contra, el que podría durar unos 20 días. Nosotros, nuestra familia, en un abrir y cerrar de ojos, se vio envuelta en un mundo que desconocía, que es el mundo del crimen. Y empatizamos con todas aquellas familias que hoy día atraviesan situaciones similares. Este lunes 28 de febrero, López deberá enfrentar la primera jornada de juicio oral en su contra, el que podría durar unos 20 días. Hasta ahora, el caso de María del Pilar Pérez sigue siendo la primera gran investigación de este tipo en el contexto de la reforma procesal penal que consigue condenas excepcionales. Hasta entonces, solo se conocían condenas vinculadas a delitos cometidos en dictadura, como el homicidio de Orlando Letelier. El trabajo que en su momento hizo el ministro Adolfo Bañados para acreditar la participación de Manuel Contreras en estos hechos fue muy semejante al que hicimos en la Fiscalía. De hecho, nosotros nos inspiramos en su trabajo y nos inspiramos en los alegatos que en su momento hizo Juan Bustos para justificar cómo estuvo acreditada la participación de ese autor. Nuevamente con los antecedentes que le señalo, es decir, mediante las presunciones, mediante los indicios, que en los crímenes es la prueba reina para acreditar estos hechos. La familia de Alejandro Correa espera que la Fiscalía logre condenas en contra de todos los imputados. Es una sentencia que no solamente la espera nuestra familia, también la espera la ciudadanía, porque ve cómo hoy día el crimen organizado, los homicidios han ido en aumento. Por lo tanto, acá el Poder Judicial tiene una oportunidad para decir fuerte y claro que aquí no es terreno fértil para el crimen organizado.
En el contexto actual, dice Gajardo, es mucho más probable que ello ocurra. Cuando ocurrieron los homicidios de Seminario en el año 2008, efectivamente los crímenes por encargo, los crímenes en que se utilizaban sicarios eran mucho menos comunes en nuestro país y eso genera una serie de dificultades adicionales. La policía tiene por lo tanto menos preparación y experticia para resolver esos crímenes, etc. Hoy día yo diría que han existido más casos y la propia experiencia en casos como el de la Quintrala permiten tener una mejor forma de abordar estos casos. Para Renato López y para Víctor Gutiérrez Londoño, la Fiscalía espera una condena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, como autores del homicidio calificado. Para Melissa Palma, la pareja de Gutiérrez, 15 años como cómplice. Y para Claudio Riveros, quien conducía el auto en que se desplazaron hasta Concón, 10 años como cómplice y otros 5 por porte ilegal de arma y receptación. Bien, y con esto nosotros vamos a una pausa y luego seguimos con más expedientes de Chilevisión Noticias. Bien, volvemos con más expedientes CHB Noticias y ahora revisaremos la lectura de las condenas de los 4 culpables del homicidio del empresario conconino Alejandro Correa. En un fallo unánime, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar aseguró que lo expuesto por la Fiscalía durante el juicio oral permitió acreditar la participación de cada uno de los responsables en el violento crimen de sicariato. Desde que mataron a nuestro papá, hemos atravesado un camino muy complejo, muy duro. Enfrentarnos a los detalles del crimen nos ha horrorizado y causado mucho dolor. Han sido casi 2 años de angustia en la búsqueda de justicia. Nos sentimos conformes. Si bien todavía quedan etapas por recorrer, por primera vez nos sentimos reconocidos en nuestro dolor. Y eso es muy importante. Violento crimen en mayo del 2020, el empresario conconino Alejandro Correa era asesinado en la puerta de su casa, dejando al descubierto la brutalidad del sicariato en nuestro país. Ha decidido condenar al acusado, Renato López Fuente, en calidad de autor del delito de homicidio calificado en grado consumado, en la persona de Alejandro Correa. Porque hace un mes, uno a uno, los testigos revivieron aquella mañana para argumentar las pretensiones de la Fiscalía, confirmar el homicidio por encargo y la participación de los ahora 4 condenados. Quedó demostrado que no, y que además tenemos que, una cosa de fondo, tenemos que cuidar el país. Este es un país que se nos puede ir de las manos. Y nos podemos encontrar con que pasamos a ser El Salvador o México o Colombia sin darnos cuenta. En un fallo unánime, el tribunal reconoció a Renato López como el autor intelectual, Víctor Gutiérrez, el sicario autor del disparo, Claudio Riveros, el encargado del transporte, y Melissa Palma, pareja y cómplice de Gutiérrez en el homicidio del empresario. Al Ministerio Público le parece que no hay allí ningún, ni siquiera atisbo de reconocimiento de responsabilidad por parte de su encartado, en este caso Víctor Gutiérrez, magistrado. En paralelo, la Fiscalía acreditó delitos de homicidio tentado y porte ilegal de armas y municiones para los condenados, solicitando penas de 20 años para López, 30 para Gutiérrez, 20 para Riveros y 10 para Palma, todos de presidio efectivo. Los hechos que dan por probados los jueces son virtualmente los mismos que fueron postulados por el Ministerio Público en la acusación, de manera que toda la prueba rendida sirvió para acreditar esos hechos. Confiados en que se hará justicia, ahora la familia de Alejandro Correa solo espera que el 18 de abril los 4 condenados tengan las máximas penas. Nada ni nadie nos va a devolver a nuestro padre, pero también sabemos que aquí estamos enfrente a personas de una extrema maldad y que por tanto podrían ocasionar daños similares a otras familias. Y eso es algo que nosotros como familia no queremos que ocurra. Y bien, el 18 de abril del presente año fue la sentencia final de los responsables del homicidio del empresario Alejandro Correa. Víctor Gutiérrez, conocido como el sicario de Concón y responsable del crimen por encargo, fue sentenciado a 28 años de cárcel. Los otros 3 involucrados también recibieron condenas. Fueron 2 años buscando justicia que hoy llegan a su fin. El crimen de Alejandro Correa conmocionó a todo Chile, dejó en evidencia que el fenómeno del sicariato había llegado al país. Como familia valoramos profundamente lo que hoy dio a conocer el tribunal. Se establecieron las penas máximas a las cuales podían acceder cada uno de los culpables de la muerte de mi papá. Entendemos que esto aún no ha terminado.
Tras varias semanas de juicio oral, el tribunal aplicó las máximas penas en contra de los 4 condenados. 20 años de prisión efectiva por el homicidio de Correa, 4 por el homicidio frustrado a una segunda víctima y otros 4 por porte de arma y municiones en contra del sicario de Concón. Por el delito de homicidio calificado en grado consumado en la persona de don Alejandro Correa, perpetrado en la comuna de Concón el día 18 de mayo del 2020 a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo. Según lo expuesto en la audiencia aquella mañana de mayo del 2020, coordinados previamente con Renato López, Víctor Gutiérrez y Melissa Palma llegaron hasta la casa del empresario, transportados por Claudio Riveros, con la intención de quitarle la vida. El tribunal ha decretado 7 condenas, más de 70 años de penas de cárcel respecto de las personas que han sido juzgadas en este juicio. Renato López deberá cumplir una condena efectiva de 20 años de prisión por el delito de homicidio calificado en calidad de autor sin derecho a beneficios. Aplicó la pena en su grado máximo. Estamos hablando de la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, que es aquella, el máximo de que permite el tramo penal de este tipo de delitos. Claudio Rivero fue sentenciado a 16 años de prisión efectiva por su participación en el homicidio y Melissa Palma, pareja del sicario, a 6 años en calidad de cómplice. Fue condenada como cómplice del delito de homicidio simple en grado consumado en la persona de Alejandro Correa, perpetrado en la comuna de Concón el día 18 de mayo del año 2020, a la pena de 6 años de presidio mayor en su grado mínimo. Fallo valorado por la familia que, si bien no mitiga el dolor de la pérdida, dejó en prisión a los responsables de la muerte de Alejandro Correa. Y para profundizar más sobre este crimen que sin duda conmocionó a todo el país, vamos a tomar contacto con Valentina Correa, hija de Alejandro Correa. ¿Cómo estás, Valentina? Bienvenida a Chilevisión Noticias. Hola, muchas gracias por la invitación. Valentina, bueno, para comenzar te queremos preguntar, después de 2 años, ¿cómo puedes calificar tú esta situación, este homicidio cometido en contra de tu padre en la comuna de Concón? Algo que es inédito y que sin duda finalmente configuró lo que antes en Chile no se veía, que es el delito de sicariato, ¿no? Exacto. Mira, a 2 años del asesinato de mi papá, lo que yo consideraba que era algo muy inusual, muy inaudito, como tú lo mencionas, al parecer en estos 24 meses lo que se ha venido instalando es esta palabra, ¿no? Creo que es más recurrente de la que yo había escuchado hace 2 años atrás, y lo mismo con el crimen organizado. Entonces, mis primeras declaraciones a días de la muerte de mi papá tenían que ver con esto es algo excepcional, que se esperaba que fuera excepcional, y lo que hoy día vemos a la fecha es un aumento de los delitos violentos y de este fenómeno del sicariato, que claramente que es un delito nuevo, especialmente cuando sale la lógica del narcotráfico y en jerga de narcotraficantes estamos hablando de que se escapa al mundo civil, que creo que eso es algo como novedoso de este delito. Valentina, pensando en eso mismo, en algo que era inédito para lo que fue en ese momento en Chile esta situación, ¿cómo podrías calificar tú el actuar de la justicia para condenar en este caso a los responsables del crimen de tu padre, pensando que finalmente hay un autor material, pero también un autor intelectual, y que finalmente la justicia logró culpar a estas 2 personas, a los 3 involucrados, de hecho? Sí, efectivamente el rol que tuvo el Ministerio Público y especialmente las policías de investigaciones fueron extraordinarios. Debo decir que como familia tuvimos la fortuna de caer en una buena brigada de homicidio que tenían las competencias para determinar la autoría intelectual, que creo que es lo más difícil en un delito de sicariato, porque hay que determinar que una persona mandó a matar a otra persona. Eso no es fácil. La prueba, por lo general, son débiles, y lo que acá obtuvimos fue una policía que hizo un trabajo muy prolijo, muy cuidadoso, cuidando tanto como todos los procesos y los derechos de los imputados, pero también resguardando la prueba. Entonces, a mí me quedo con la sensación de que había una policía que estaba preparada para enfrentar estos delitos, pero quizás a mí me tocó como familia la excepción de esas policías, y no es el común a lo largo de todo el país que esté este conocimiento para poder enfrentar estos tipos de delitos que son más complejos.
Claro, tú bien lo decías, es un trabajo que fue bastante prolijo en ese sentido y que finalmente logró dar con los responsables, tanto materiales como también intelectuales. Valentina, otro tema relevante aquí es lo que sucede finalmente con estos terrenos en Quilpué. ¿Qué pasó con esta apropiación ilegal de estos terrenos? ¿Finalmente ustedes lograron recuperar estos sitios? Te agradezco la pregunta porque parece insólito, pero la verdad es que no lo han podido recuperar. Y aquí sentimos que el tema de los terrenos ha sido una papa caliente que se la han pasado de repartición del Estado a otra repartición del Estado. O sea, me refiero desde lo agarraron el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda, Fiscalía, la Gobernación, etcétera, y nadie sabe cómo enfrentar esto. O sea, lo que nosotros hoy día tenemos es, a 2 años de la muerte de mi papá, es un terreno 100% tomado, 100% loteado y con poca perspectiva de recuperación. Entonces, acá sí falta una comprensión tanto del Poder Judicial como del Gobierno de entender que las usurpaciones de terreno, los loteos brujos, hoy día son unos delitos y no tienen que ver con el derecho a la vivienda como se veía, ¿no?, en décadas pasadas. Entonces acá hay una decisión pendiente y que tiene que ver con una decisión política y nosotros como familia estamos dispuestos nos ponemos a disposición para que este terreno, por un tema de justicia, no solamente sea desalojado por los ocupantes, sino que también pueda darle un significado y responda a alguna necesidad que tenga la comuna. ¿Podría ser este el único pero que tienen ustedes como familia respecto de lo que fue este proceso? Que si bien la justicia actuó acorde a la gravedad de los hechos, pero finalmente falta este reparo que ustedes como familia, me imagino, esperan también. Mira, yo creo que hay otras fracturas que se evidenciaron en nuestro caso en el Poder Judicial. Por ejemplo, el autor intelectual tenía 2 condenas previas por narcotráfico y tenía autorización para portar armas. Eso es algo que claramente tenemos que revisar. Una persona que había limpiado su antecedente acogiéndose a lo que se le llama la ley del olvido. Creo que eso es algo que debe cambiar. Yo estoy de acuerdo que las personas pueden limpiar sus antecedentes luego de cumplir una condena, pero a propósito de una reincidencia tan gravosa como un homicidio, se debiesen considerar. Si se hubiese considerado, hubiésemos obtenido una pena más alta. Y también hay que recordar que el sicario había estado en el país, había cometido delitos también, como un cuasi homicidio, y estaba prófugo de la justicia. Entonces también ahí estaba la pregunta, bueno, ¿cuántas personas en situaciones similares están siendo buscadas o no en el país? Eso por la lista del crimen. Y claramente lo que tú mencionas del terreno es una deuda pendiente y podríamos lograr algo de reparación. ¿Quién tiene que ver con la familia? Porque este caso, como tú lo mencionabas, es un caso que ha conmocionado el país y hay muchas personas que están esperando cuál es la respuesta del Estado frente a estos terrenos, porque si no vamos a dar una señal que tú en este país puedes mandar a matar a alguien para apropiarse de sus bienes. Nosotros no queremos recuperar el terreno ya para nosotros, queremos que esto también entregue tanto justicia y ojalá un bienestar y una visión de futuro a la comuna de Quilpué. Sí, de hecho, eso mismo de lo que tú hablas, Valentina, respecto de las acciones que se tienen que tomar. A tu juicio, ¿el gobierno de qué forma tiene que actuar frente a esta situación de los sicariatos? Lo que sucede con el crimen de tu padre puede marcar quizás un precedente, pero también es una señal de decir, hey, esto está ocurriendo. ¿Qué crees tú que tiene que hacer en este caso el gobierno para poder combatir este tipo de crímenes por encargo? Lo primero es asumir que esta es una realidad que ya llegó al país y no tratarlo como algo inusual. En segundo lugar, preparar a las policías. O sea, yo creo que tiene que ver con desde formarse con expertos. Esto es un delito que lamentablemente es común en Colombia, en México, y ahí hay un conocimiento que se debería también traer e instalar en el país y rescatar el aprendizaje, ¿no? O sea, de esta brigada de homicidio que llevó adelante este caso, porque creo que ahí hay un aprendizaje que debiese ser transmitido. Lo segundo, o sea, ya tiene que ver con, o sea, principalmente es eso, es como entrenamiento a las policías y entender que el fenómeno llegó y es parte de nuestro ecosistema y por tanto también el Poder Judicial tiene que estar preparado para juzgar de forma apropiada. Acá el sicariato está vinculado de manera indirecta con el narcotraficante. O sea, mi padre no tenía nada que ver con el mundo del narcotráfico, pero si esta persona no hubiese tenido
estaba involucrado en temas de narcotráfico, mi papá estaría vivo. Entonces acá no es el sicariato como una figura aislada, es el sicariato dentro de un crimen organizado más global que tiene que ver con el narcotráfico. Valentina, bueno, perfecto. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista en Expedientes CHB Noticias. Te mandamos un saludo afectuoso y por supuesto esperamos los reparos que ustedes como familia merecen. Muchas gracias también por la empatía de los medios que han tenido en este caso. Bien, y de esta forma terminamos este capítulo de Expedientes CHB Noticias. Agradecemos por supuesto su sintonía y esperamos verlos en un nuevo capítulo con un caso que ha revolucionado la opinión pública. Síganos obviamente en nuestras redes sociales en Chilevisión Noticias a través de chbnoticias.cl y también de pluto.tv. Hasta una próxima oportunidad.